¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa de Crónica Parlamentaria de Televisión Canaria. Vamos a comenzar con la aprobación de dos de las leyes más importantes de la legislatura que se produjo esta semana, además en el penúltimo pleno del año. Una de ellas, la Ley de Renta para la Ciudadanía. Incluye una renta mínima garantizada y un sistema de apoyo a la inserción social y laboral efectiva. Va a permitir a la población más vulnerable escapar de la exclusión social y de la pobreza. Con más discrepancias, pero también fue aprobada la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Entre los objetivos, propiciar la movilidad sostenible o reducir las emisiones contaminantes hasta en un 90% en 2040. Y ya saben, el transporte público de guaguas y de tranvía que va a ser gratuito en determinados casos a partir del 1 de enero. Esto es en menos de 15 días, un asunto que ha provocado esta semana un intenso debate en la Cámara con intercambio de acusaciones entre oposición y gobierno. Luego lo vamos a ver. Y dos asociaciones canarias cuya labor es fundamental a la hora de ayudar y atender a niños con trastornos cognitivos y también a personas con discapacidad intelectual aquí en Canarias hablaron, lo hicieron en la Comisión de Discapacidad, piden mayor apoyo a las instituciones. Y este fin de semana han podido comprar el cupón conmemorativo de la ONCE dedicado al 40 aniversario del Parlamento. La imagen de la fachada histórica se ha visto en 5 millones de cupones por toda España. Y ya pueden visitar en la Sala de Arte de la Cámara el Belén tradicional que se instala cada año. Esta semana se inauguró el nacimiento elaborado por la Asociación Belenista de La Laguna. Y en el que va a ser el último programa de este año, nuestro invitado es el presidente del Consejo Consultivo de Canarias. Otro de los órganos asesores del Parlamento, es clave a la hora de garantizar que todo lo que pasa por la Cámara se adecúa a la legislación estatal y canaria. Bueno, estos días estamos conociendo aquí en el programa Parlamento un poco mejor los órganos que asesoran al Parlamento, los órganos auxiliares, y hoy toca el turno de conocer un poco mejor cómo funciona el Consejo Consultivo y por eso hoy le damos la bienvenida aquí en las entrevistas del programa Parlamento a su presidente, a Pablo Matos. Bienvenido. Muchísimas gracias y bien hallados ustedes aquí y bienvenidos ustedes al Consejo Consultivo. Efectivamente, porque nos ha recibido Pablo Matos en la sede del Consejo Consultivo, en la ciudad de La Laguna, en la isla de Tenerife. Son instituciones en general, estos órganos que asesoran al Parlamento, que de alguna manera sirven como de contrapoder, ¿no?, al poder que se ejerce desde la Cámara Regional, ¿no? Sí, no exactamente es un contrapoder, pero sí son órganos que prestan un servicio a lo que son el resto del gobierno y a la comunidad autónoma y a las administraciones públicas canarias. El Consejo Consultivo viene definido como el máximo órgano consultivo de la comunidad autónoma de Canarias, que es el encargado de dictaminar sobre la adecuación a la Constitución y al Estatuto de Autonomía y a la legislación básica general de todas las iniciativas legislativas que se aprueban en el Gobierno o en el Parlamento de Canarias, así como los convenios, los conflictos de competencias con el Estado, informar también sobre convenios entre las comunidades autónomas y también una función de control de legalidad de determinados expedientes de las administraciones públicas canarias, de los ayuntamientos, de los cabildos y del propio gobierno. De alguna manera, pues, aporta el pensamiento jurídico a la vida política, ¿no?, en el día a día. Sí, yo creo que es un órgano muy útil porque cuando nosotros nos lleva una iniciativa parlamentaria, un proyecto de ley o una proposición de ley del Parlamento, antes de ser aprobada y de ser tramitada, pues lo que hacemos es estudiar su adecuación plena al resto de la legislación vigente, principalmente a la Constitución y al Estatuto, pero también a la legislación básica o a las directivas europeas. Y hacemos un dictamen en la cual a veces vemos algunas contradicciones, a veces detectamos alguna contradicción, a veces detectamos algún problema de inseguridad jurídica y eso es lo que dictaminamos. Pero nuestros dictámenes no son preceptivos, es decir, que son obligatorios, pero no son vinculantes, no vinculan al gobierno ni al Parlamento, porque es el legislador el que tiene la competencia para hacerlo. Nosotros advertimos de aquellas cuestiones que pueden tener problemas jurídicos en el futuro. O sea, creo que es un organismo clave, en definitiva, aunque es poca conocida su función por el común de los ciudadanos, ¿no? Por eso también, pues en este programa estamos dando a conocer esos órganos. Es verdad que se conoce quizá más
se me ocurre pues la función de la Diputación del Común, sin embargo pues tiene tanta más importancia la del Consejo Consultivo en la vida parlamentaria, ¿no? Sí, el Consejo Consultivo muchas veces es conocido cuando en la prensa sale de que hay un informe que cuestiona alguna de la norma que se está tramitando en el Parlamento o en el Gobierno. Pero, y entonces, pues eso, lógicamente, y dentro de lo que es la vida política normal, pues utilizada por el resto de los grupos políticos, y muchas veces se utiliza hasta varapalo del Consejo Consultivo a esta ley. Y no es un varapalo, es simplemente que nosotros analizamos absolutamente todas las cuestiones jurídicas y entonces pues tenemos la obligación de detectarlas y de informar al que está elaborando la norma. Y el que está elaborando la norma es el que es competente para hacerlo o no. Nosotros tenemos una diferencia con el Consejo de Estado a nivel nacional con respecto a esto. El Consejo de Estado puede hacer, aparte de analizar jurídicamente la norma, puede entrar a valorar criterios de oportunidad o de conveniencia de esa norma. Nosotros no, nosotros por ley lo tenemos prohibido. El Consejo Consultivo tiene prohibido hacer cualquier tipo de valoración de conveniencia o de oportunidad de una norma. Nos tenemos que ceñir exclusivamente a los aspectos jurídicos. Y esos aspectos jurídicos puede ser, como dije antes, una contradicción con una norma de nivel superior o también algunas cuestiones que puede crear en su redacción, puede crear inseguridad jurídica al ciudadano. Y eso también lo detectamos y lo ponemos de relieve. ¿Se trabaja de alguna manera de forma conjunta entre los consejos consultivos de otras comunidades autónomas o cada uno tiene su función? ¿Tienen algún tipo de contacto? No, cada órgano es independiente en lo que funcionamiento, incluso del Consejo de Estado somos completamente independientes. Un dictamen del Consejo Consultivo de Canarias acaba en el Consejo Consultivo de Canarias y no puede dictaminar otro órgano como el Consejo de Estado. Lo que sí tenemos es las reuniones de coordinación y tanto de coordinación de lo que es la doctrina consultiva, que es decir, cómo están informando determinada normativa o determinado tipo de expediente o determinado problema el resto de los consejos consultivos o el Consejo de Estado, y también a nivel organizativo. Por ejemplo, pues nos ponemos en común de qué tipo de programas de gestión de expedientes estamos haciendo, cómo estamos funcionando internamente, para poder poner en común y prestar un mejor servicio a la comunidad autónoma, que es de la que dependemos. Vemos que trabajan de manera independiente, pero vemos que la función consultiva sí que tiene una gran importancia en el día a día de una comunidad autónoma. Sí, todas las comunidades autónomas tienen, todas, menos Cantabria, todos tienen un órgano consultivo, absolutamente todas. Es verdad que hace un par de años, por motivos de la austeridad, alguna comunidad autónoma como Madrid y Extremadura suprimieron lo que es el Consejo Consultivo, pero mantienen como Comisión Jurídica Asesora. Normalmente Comisión Jurídica Asesora es donde exclusivamente hay funcionarios de esa comunidad autónoma y se denomina Consejo Consultivo, donde aparte de los funcionarios y letrados de esa comunidad autónoma, están también consejeros designados por el Parlamento o por el Gobierno. Y eso es lo que ocurre aquí en Canarias. Somos 7 consejeros designados de común acuerdo por todos los grupos parlamentarios, por una mayoría de 3/5, a propuesta de los grupos parlamentarios, entre personas que lleven una trayectoria jurídica, que exigían cuando nosotros entramos 15 años de experiencia en actividad jurídica, como abogados o como funcionarios o como profesores o como magistrados, o sea, siempre del mundo jurídico. Y eso, los grupos parlamentarios lo proponen, se reúne la comisión correspondiente del Parlamento de Canarias, analiza los currículum vitae y la trayectoria personal y profesional de cada uno de los propuestos para ser aprobado. En el caso de que el Consejo Consultivo pues está vigente, por así decirlo, durante 4 años, y esos 4 años ya se habrían cumplido, ¿no, señor Mate? Sí, a todos los órganos de la comunidad autónoma nos designaron en julio del 2018. Lo que ocurre es que el Consejo Consultivo tiene 4 años y por lo tanto venció en julio del 2022, de este año, y la Audiencia de Cuentas y el Diputado del Común son 5 años, con lo cual les queda un año más. Y es habitual,
cuando se hicieron las leyes de cada uno de estas instituciones, se hicieron por separado, pero lo habitual es que los grupos parlamentarios consensúen cuáles son la composición de estos órganos más o menos a la vez, o sea, con lo cual habitualmente el Consejo Consultivo se prorroga hasta que se designe también el diputado al común y los adjuntos al diputado al común o todos los consejeros de la audiencia de cuentas. Lo que pasa es que en este caso además se va a dar la circunstancia de que el propio diputado del común va a tener que, incluso probablemente por lo que va a ocurrir este próximo 2023, que va a haber elecciones, quizá haya que hacer un periodo incluso un poco más largo, ¿no? Sí, es habitual, no es raro que esto ocurra porque son designaciones que tienen que hacerse por mayoría 3/5 de la Cámara, por lo tanto, pues con un acuerdo de todos los grupos, de la mayoría de los grupos políticos y llegar a designar a las personas que entre todos consideran que son las más adecuadas. ¿Quiénes pueden solicitar un dictamen al Consejo Consultivo de Canarias, señor Mata? Pues lo puede solicitar el gobierno, a través del presidente del gobierno, que lo solicita para lo que son los proyectos de ley, y luego también lo puede presentar el Parlamento con las proposiciones de ley de los grupos parlamentarios, o también cuando llega un decreto ley ya publicado por el gobierno, es el presidente del Parlamento el que solicita el dictamen del Consejo Consultivo sobre ese decreto ley. Luego lo pueden solicitar los consejeros del gobierno para lo que son los reglamentos, ya sean a través de órdenes o de decretos, y luego los alcaldes o presidentes de cabildo de las corporaciones locales. Porque nosotros también, aparte de lo que es la iniciativa legislativa del gobierno y del Parlamento, se realizan dictámenes de control de legalidad de algunos tipos de expedientes. Son expedientes que lo que se vela aquí o que se dictamina en el Consejo Consultivo, si el procedimiento ha sido el correcto, es una especie de garantía al ciudadano, de que están todos esos expedientes, consta de todos los informes que se deben pedir y que deben estar en un expediente, y que luego la propuesta de resolución se ajusta a derecho. Entonces esos expedientes son normalmente los que más vemos aquí, son las solicitudes de indemnización por daño patrimonial, ya sea por temas sanitarios, por temas de carreteras, por muchísimas cuestiones, que un ciudadano solicita esa indemnización por daños, nosotros dictaminamos aquellas indemnizaciones por daños que superan una cuantía de 6.000 euros. Luego también en todas las que son anulaciones lo que se llama revisiones de oficio, por ejemplo, lo más típico, la anulación de una licencia, la anulación de cualquier tipo de expediente o de resolución administrativa por parte de la administración, o una resolución de contratos administrativos o interpretación de ese contrato. Todo eso lleva unos expedientes administrativos que antes que el último trámite es solicitar el informe de un dictamen del Consejo Consultivo. Y eso es lo que ocupa la mayoría de los expedientes. Nosotros, los datos que tenemos del ejercicio anterior, habremos hecho alrededor de 650 dictámenes. De esos 650, más o menos 60 son de iniciativas legislativas y el resto son de control de legalidad de las corporaciones canarias. Hemos vivido en el mundo, no solo en Canarias, una situación extraordinaria que ha cambiado el modo de trabajar. Yo no sé hasta qué punto esta época de pandemia y de tantas vicisitudes en Canarias ha afectado al día a día del Consejo Consultivo. Bueno, pues como todos, nos tuvimos que poner al día inmediatamente. Aquí no habíamos hecho teletrabajo nunca en el Consejo Consultivo, no habíamos celebrado una reunión de pleno o de las secciones del Consejo Consultivo nunca de forma telemática, y cuando la pandemia y el confinamiento, pues inmediatamente tuvimos que tomar las decisiones para adecuar informáticamente pues a todos los consejeros y empezar a trabajar de esta forma. Al principio era más complicada porque cuando estás acostumbrado a redactar un dictamen, 7 consejeros alrededor de una mesa, que ves los textos sobre la mesa y que puedes cambiar alguna cosa de que un consejero no está completamente de acuerdo para que intentar que el dictamen se apruebe por mayoría o por unanimidad, no es lo mismo hacerlo a través de pantalla, ¿no? Entonces tuvimos que hacer un esfuerzo enorme, pero al final ha salido bien, y yo creo que es verdad
que esta forma de trabajar pues ha cambiado. Nosotros, bueno, en todas las reuniones suelen estar los consejeros, pero muchos de ellos, como son de otras islas, pues ya se hace también por vía también el Consejo Consultivo el trabajo se ha ido imponiendo. Y los letrados también, algunos están también, pues han ido poco a poco, bueno, cambiando sus horarios, días de forma presencial y otros días de forma telemática. También es un órgano que ha experimentado una transformación a lo largo de los últimos años, ¿no? Sí, en la forma de trabajar, claro. Antes se hacía con textos nosotros tenemos aquí una biblioteca muy importante, que en su momento era, pues incluso yo creo que más importante que la de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna, y ahora a través del mundo digital, pues todo esto, el papel se va suprimiendo muchísimo. Se ha hecho esfuerzo también en lo que es la administración electrónica, los registros, etcétera, etcétera, y todo el intercambio de expedientes desde las corporaciones al Consejo Consultivo, que antes estaba en papel, ahora casi la mayoría ya es a través del mundo digital. También hacen un esfuerzo por una web de ser transparentes para los ciudadanos, ¿no? Todos esos dictámenes pueden incluso consultarse. Sí. Hombre, es verdad que la mayoría que los consultan nuestros dictámenes son, aparte de la corporación o la administración que los solicita, son el resto de los consejos consultivos, pero también los operadores jurídicos, tanto abogados como, bueno, y también algunos ciudadanos, pero normalmente es el operador jurídico, la universidad, los tribunales de justicia, los que muchas veces visitan nuestra web para analizar nuestros dictámenes y qué opinamos sobre determinada cuestión. Estamos además justo en este 2022 cumpliendo 40 años de parlamentarismo, y hace nada decía el presidente del Parlamento que precisamente el Consejo Consultivo juega un papel clave en la estructura de la autonomía. Sí, el primer Estatuto de Autonomía ya permitía la creación de un órgano consultivo como este. En el Estatuto de 1982, el Consejo Consultivo fue creado como tal en 1984, o sea que nosotros en 2024 ya cumpliremos 40 años, y además es de los más antiguos de España. Está por delante nuestro están los dos consejos consultivos que tiene la Generalitat de Cataluña, que dividen las mismas funciones que tiene el Consejo Consultivo de Canarias, las tiene dividido en dos. Uno del Consejo de Garantías Estatutarias, que es el que dictamina sobre las iniciativas legislativas, y luego lo que es la Comisión Jurídica Asesora, que es la que lleva el control de legalidad de los expedientes de las corporaciones catalanas. Y después de Cataluña, el primer Consejo Consultivo es el de Canarias. Sí. Un Consejo Consultivo, como ha dicho su presidente, el señor Matos, está prorrogado. Yo no sé, una persona con tanta experiencia profesional y política, si le gustaría continuar al frente de este órgano. Hombre, pues sí, estoy contento del trabajo que realizamos ahora, pues sí, pues probable que sí, y sobre todo si llego todavía bien, aunque ya he cumplido ya la edad de jubilación. Pero bueno, pero también es bueno que los órganos se vayan renovando. Eso ocurre en una institución como el Consejo Consultivo, como en cualquier otra, ya sea la política o cualquier órgano, incluso de la administración privada, ¿no? De cualquier empresa, pues siempre es bueno que vaya entrando savia nueva y bueno, y también con experiencia ahora para aportar los conocimientos que se puedan a lo que es una función que es simplemente jurídica, es exclusivamente jurídica. Bueno, pues le agradecemos muchísimo hoy a Pablo Matos que nos haya ayudado a entender mejor pues cuál es la labor del Consejo Consultivo de Canarias, un órgano que auxilia al Parlamento de Canarias. Pablo Matos, gracias por atendernos hoy. Buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. Las cuentas canarias para 2023 superaron el penúltimo trámite. La Comisión de Presupuestos aprobó el dictamen del proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad para 2023, que incluye casi 300 enmiendas de los 7 grupos de la Cámara, de las 1.200 presentadas. La aprobación definitiva la próxima semana en el Pleno del Parlamento. Pues ya ven, en apenas 7 días van a quedar, por tanto, aprobadas 3 de las leyes más importantes. A la de presupuestos que se aprueba el miércoles 21 de diciembre se suman las aprobadas esta semana, entre ellas la de renta de la ciudadanía, que salió además por unanimidad. Vivir dignamente es una de las condiciones humanas más básicas a las que aspira una persona y un derecho irrenunciable.
Así comienza el texto de la Ley de Renta de Ciudadanía de Canarias. Para poder vivir con dignidad en el sistema social actual, es necesario además disponer de unos mínimos recursos económicos. La cuantía base de la renta de ciudadanía será la determinada como renta garantizada, de 491 euros al mes para el año en curso. Es llegar a esas personas, a esas familias que peor lo pasan. Un 38,3% de personas en situación de pobreza y exclusión, y esto significa 834.000 personas en Canarias. Entre los principales requisitos para recibir la renta canaria de ciudadanía está el de estar empadronado en el archipiélago, haber solicitado previamente el ingreso mínimo vital y estar registrado como demandante en el Servicio Canario de Empleo. Un esfuerzo conjunto que se hará entre el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos de todas y cada una de las islas. Para incluir socialmente a las personas que se quedan fuera. Ese es el objetivo de esta ley. La renta canaria de ciudadanía se puede solicitar por vía telemática a la Consejería de Derechos Sociales o de forma presencial ante los servicios sociales del ayuntamiento donde se encuentre empadronado el solicitante. Hoy es un gran día para los que defendemos una sociedad más justa y una sociedad más cohesionada. Compartimos precisamente el mismo objetivo, la naturaleza de esta ley, que es otorgar un nuevo derecho y acabar con la pobreza y la exclusión social. El texto legal ha sido aprobado con el apoyo unánime de los 7 grupos parlamentarios. Menos consenso obtuvo la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aunque finalmente fue apoyada por el Grupo Nacionalista. Una ley que sienta las bases para lograr el objetivo de la descarbonización de la economía de las islas en el año 2040, y esto es 10 años antes que el horizonte que marca Europa. Con los votos de los grupos del Gobierno y los nacionalistas, tras la incorporación de sus enmiendas en las últimas horas, sale adelante la Ley de Cambio Climático, contra la que la oposición tuvo palabras muy duras. Habló de sectarismo ideológico, chiringuito, echadero y dijo que va a paralizar la actividad económica de las islas. Aumenta más el tufillo de lo que se pretende, no es otra cosa que crear un nuevo echadero. La burocracia administrativa, esta ley implicará, además de un nuevo chiringuito llamado Agencia Canaria de Acción Climática. Como dice uno de mis grupos preferidos, Camila, todo cambió. De no querer saber nada de las aportaciones hechas por el Grupo Nacionalista a quererlo casi todo. Por su parte, los grupos del Pacto de las Flores justificaron cualquier celeridad por la emergencia climática. Si seguimos los pasos que nos marca la oposición, en vez de estar hablando de la Ley de Cambio Climático, en poco tiempo estaríamos hablando de la Ley de los Desiertos de Canarias. Y nos introducimos en la era de las energías renovables. La era está pariendo un corazón, decía Silvio Rodríguez. 3 intervenciones de más de 10 minutos cada una, en la que por un lado hemos tenido acercamientos próximos casi al negacionismo. Este proyecto sí es consensuado. Ha tenido la mayor participación ciudadana que no ha tenido parangón con ninguna otra ley. Tras la aprobación, el consejero expresó su agradecimiento y esperanza. Estoy convencido que el futuro para Canarias tiene luces muy importantes de optimismo. Entre otros asuntos, la ley establece que en 2030 todas las instituciones públicas de las islas tengan que abastecerse al 100% de fuentes renovables y supondrá la creación del Registro Canario de Huella de Carbono y el nacimiento de la Agencia Canaria de Acción Climática, Energía y Aguas. Y en el penúltimo pleno del año, además de la aprobación de estas 2 leyes que han visto, el Gobierno respondió a otros asuntos, de la cotasa, habló del encarecimiento de los billetes de avión o de la falta de camas sociosanitarias en Canarias. Para el Ejecutivo, la Ley de Cambio Climático es capital para las islas, pero la oposición asegura que no se podrá cumplir. Es una ley capital, que es absolutamente imprescindible, urgente, que tendríamos que haberla tenido hace tiempo. 3 años de trabajo. Está hecha por fundamentalistas que sabrán mucho de teoría, pero que desconocen totalmente cómo funciona el mundo real. Indudablemente es exigente, porque hay que serlo. Obliga. La oposición también se mostró dura respecto a la creación de plazas sociosanitarias, que tildó de fracaso. Tenemos 350 canarios que siguen en los hospitales porque no existen camas sociosanitarias suficientes. Lo que está claro es que desde lo público no los hemos dejado en la calle. Por su parte, los nacionalistas reprocharon a Torres que con más aviones y plazas los billetes se hayan encarecido un 17%. Que se está tirando dinero público
a la basura, o mejor dicho, a la cuenta de resultados de las compañías. Hay una demanda que se ha incrementado fundamentalmente por el 75%. Precisamente Torres aboga por una defensa a ultranza del descuento del 75% y los socios de gobierno también se interesaron por la contención de precios y sostenibilidad. Plantear al gobierno que estudiara la implantación de precios máximos de referencia, cosa que solo se puede hacer a través de la obligación de servicio público. Hacer de Canarias una transformación que sea un modelo verde, circular y descarbonizado. Ha anclado el 75% de nuestro régimen económico y fiscal y fue un logro que tenemos que defender todos los días. A propósito, Torres achacó la no implantación de la ecotasa a las circunstancias sobrevenidas y excepcionales de la legislatura, como la pandemia. Si no hubiese pasado todo ello, ya aquí hubiésemos tenido esa implantación de la tasa. Perder cada año, y no lo entiende, que se pierda cada año unos ingresos entre 300 y 600 millones de euros. Finalmente, el partido del presidente elogió los datos económicos cosechados durante su mandato. Esa realidad numérica que se aleja del catastrofismo de los de siempre, desde el cuanto peor, mejor. Este es el camino, diversificar la economía y mejorar los datos que recibimos. Y de nuevo hubo discusión en torno al denominado caso Mascarillas. El Grupo Popular pidió la comparecencia de Julio Pérez, que era consejero de Sanidad cuando se produjeron los hechos. A Pérez le han preguntado de nuevo por la adquisición frustrada de las mascarillas para el Servicio Canario de Salud por valor de 4 millones de euros. En el mes de abril se le compra, abril del 2020. Pues este borrador, este informe, evidentemente presentaba una serie de anomalías que requieren una respuesta inmediata. Entre ellas, porque se superaban los límites establecidos de las normativas de gasto. Nos gustaría saber por qué. Es un informe rechazado. No aprobado, es rechazado. La Audiencia de Cuentas reunió el Pleno y el informe que presentó un auditor, al que por cierto se le reprochó precisamente que fuera uno y no dos, fue rechazado por mayoría. Sobre la incidencia de los presupuestos del Estado aquí en Canarias habló también el consejero de Hacienda, Román Rodríguez. Destaca el aumento previsto de la financiación, un 24% para las comunidades autónomas. Yo destacaría sobremanera la apuesta muy importante en la mejora de la financiación de las comunidades autónomas, con nada más y nada menos que 135.274 millones, un 24% más que el año en curso, y también el incremento en un 5% de la financiación de las corporaciones locales. Y el consejero de Transportes ha garantizado que la gratuidad para los bonos y títulos multiviaje va a comenzar a aplicarse a partir del 1 de enero de 2023, pero también critica a la oposición por hacer, dijo, anuncios electoralistas o partidistas que no se ajustan a la realidad de lo pactado realmente con el Gobierno estatal. La gratuidad del transporte en el archipiélago, de nuevo, a debate. El consejero insiste en que la situación de Canarias no es la misma que la de Baleares o la península. Son realidades absolutamente distintas de una situación y de otra. Y lo que hemos hecho los cabildos, de todas las formaciones políticas, es buscar el entendimiento. Frankis asegura que se trabaja con los cabildos para que no baje la calidad del servicio, algo que reclaman desde la agrupación socialista Gomera, mientras desde Sí Podemos insisten en que los viajes gratuitos deben ser un derecho. Que se tenga esa cooperación institucional entre el Gobierno de Canarias y los cabildos para que en el protocolo que se va a elaborar pues queden bien recogidos estos criterios. A que el transporte público gratuito y de calidad se convierta en un derecho. Pero para eso hay que poner los medios. La oposición ha criticado la reacción del Gobierno canario. Ustedes se han empeñado desde el primer día en cargarse esta medida aprobada por Madrid, lograda por Coalición Canaria, por María Fernández y Ana Oramas en el Congreso. Bueno, pues cuando alguien consigue un éxito para esta tierra, pues lo que hay que hacer es aplaudirlo y no ponernos mimosos de por qué uno sí, por qué a mí me dijeron que no. No pone que hay una limitación de 15 viajes al mes, ni de 20, ni de 25, sino pone gratuito para los que utilicen el bono, en este caso el bono, los multiviajes. Pero desde Nueva Canaria y el Grupo Socialista dicen que están enviando mensajes equívocos a la población. Y se le ha escapado otra vez, igual que al compañero de Partido Popular, de gratuidad universal. Y han mentido a los ciudadanos en Canarias. Han mentido a los ciudadanos en Canarias. Hablaron de gratuidad de transporte universal. Lo hablaron.
algo que no está contemplado, que no es así tampoco en la península. Frankis asegura que los cabildos y las empresas operadoras de transporte terrestre temen los efectos que pueda tener esta medida si no se planifica correctamente. La fiscal superior de Canarias, María Farnés, ha advertido del alza de delitos que cometen los menores. Cometen menos robos, pero protagonizan más violencia familiar o machista. Ha destacado el aumento significativo en los delitos relacionados con la libertad sexual a través de redes sociales. Farnés ha expresado su preocupación ante el cambio en el tipo de delincuencia tradicionalmente asociado a menores, que refleja la memoria de la Fiscalía correspondiente a 2021. Se ha presentado ante la Comisión de Justicia. Estamos hablando de un 88%. Han aumentado un 88%. No estamos hablando de delitos de agresión sexual de carácter violento, no. En el caso de los menores son delitos de agresión sexual más de abusos deshonestos y tal, no de carácter violento. Muchos de ellos están motivados por denuncias de los padres que ven los móviles de sus hijos y ven los contenidos de carácter sexual, ¿no? Y en la Comisión de Asuntos Sociales de la semana, la consejera ha respondido varias cuestiones que le plantearon los grupos, y entre ellas dos relativas a la aprobación reciente por parte de la Consejería de ese nuevo catálogo de prestaciones y servicios, que supone, según la Consejería, un cambio en el modelo de los servicios sociales. Sé que esa buena voluntad existe, pero si encima el documento se va a modificar, ¿qué aprobaron? ¿Cómo pueden decir que han aprobado un catálogo en el que están modificando servicios porque le han prometido a algunas entidades que le van a incorporar servicios? La aprobación del catálogo no es definitiva hasta que no pasa por Consejo de Gobierno y se emite el informe del Consejo Consultivo, pero estará de acuerdo conmigo que el paso más importante, que era que pasara por el Consejo General de Políticas Sociales, es un paso que ya se ha dado y afortunadamente ha salido aprobado por una mayoría aplastante. La Comisión de Discapacidad dio voz esta semana a dos asociaciones canarias. Su labor es fundamental a la hora de ayudar y atender a niños con autismo, otros trastornos cognitivos, pero también a personas que tienen discapacidad intelectual aquí en Canarias. Desde estas dos entidades, que son Aldis y APREME, se reclama un mayor apoyo para continuar con una labor que es clave para los afectados y también para sus familias. Este año ha sido uno de los años más duros para APREME, echar para adelante un festival tan importante como el que hacemos, a la vez que estamos pidiendo dinero para subsistir. No es fácil querer cambiar la sociedad y a la vez tener que, yo siempre digo, mendigar así de esa manera, porque es la sensación que tenemos para seguir realizando nuestro trabajo. El tiempo en un niño con problemas es oro, ¿vale? Entonces, si nosotros cogemos un niño con 6 meses, con 15 meses y empezamos a darle el tratamiento adecuado, ese niño puede recuperarse. Y el que no se recupera, por lo menos mejora muchísimo su calidad de vida. La Diputación del Común en Canarias tiene una adjuntía de igualdad y violencia de género que es única en toda España. Al frente está Beatriz Barrera, que además acaba de ser elegida como coordinadora general de la Red de Defensoría de Mujeres de la Federación Iberoamericana de Defensores. El trabajo en la lucha contra la violencia de género y por la igualdad desde la Diputación del Común se reconoce también fuera de Canarias. Este mes de diciembre, Beatriz Barrera ha asumido la coordinación de la Red de Defensoría de Mujeres tras la reunión de la Federación Iberoamericana que une a 100 defensores de 22 países. Mis compañeras decidieron que diéramos un paso más, y que asumiera la coordinación general porque, bueno, consideran que tenemos mucho empuje, tenemos muchas ganas, que lo estamos haciendo bien, y para mí eso es pues un reconocimiento en realidad a la institución. Desde la Adjuntía Especial de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Violencia de Género de la Diputación del Común se trabaja en colaboración con el resto de administraciones. Cuando el sistema no funciona, es una violencia de género institucional que le estamos perpetrando a la víctima y a sus hijos e hijas. Es decir, que no está de más que exista una institución como la nuestra, que al final supervisa el sistema, la administración pública en todas las materias, pero en violencia de género tiene una particular importancia. También supervisan el sistema de justicia. Si es necesario, la Adjuntía de Violencia de Género actúa de oficio. A lo largo de estos 4 años de mandato, las denuncias a la Diputación del Común en asuntos relacionados con la violencia de género han aumentado notablemente.
Esta semana se ha presentado el cupón conmemorativo de la ONCE dedicado al 40 aniversario del Parlamento. La imagen de la histórica fachada de la Cámara estuvo impresa en 5 millones de billetes de este sábado. Además, durante la presentación se os entrega al presidente, a Gustavo Matos, de un ejemplar del Estatuto de Autonomía de Canarias en braille, también de un cuadro que tiene la réplica de este cupón. Así que, presidente, gracias. Así que 5 millones de cupones harán visible su imagen en un cupón que forma parte de un conjunto de loterías, las de la ONCE, que son responsables, seguras y sociales. Este cupón especial, sorteo que se producirá el sábado, si no me equivoco, pues es para nosotros un símbolo también de, digamos, la colaboración del Poder Legislativo de Canario, de nuestra Cámara, con los colectivos sociales. Este periodo de sesiones está prácticamente llegando a su fin. Queda el último pleno, ya estamos en Navidad y el Parlamento ha sido fiel a su tradición de instalar un Belén que puede ser visitado desde el inicio de la semana, que va a estar en la Sala de Arte del Parlamento hasta pasado el Día de Reyes. El Belén ha sido elaborado por la Asociación de Belenistas de La Laguna. Es la versión más clásica del nacimiento, 200 piezas colocadas en 30 metros cuadrados. Y tras la inauguración del Belén, el encendido navideño incluye un concierto del grupo Achamán en el patio de la Cámara. Con música de Navidad nos vamos, que tengan un feliz día. Adiós.